Quiero hablar acerca de la oración de Jesús, una famosa oración, que es la única oración que está registrada de principio a fin. No sé si Juan la escribió tal cual, pero sí está registrada desde que comienza hasta que termina. Es la única oración, digamos, que se ve, digamos, cuando Jesucristo habla. El Evangelio de Juan, esto está expresado en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, mis hermanos, tiene 21 capítulos, en donde los primeros 12 se presenta el ministerio de Jesús. Los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan está todo el ministerio de Jesús, todo su andar por este mundo, todo lo que enseñó, los milagros que hizo, todo lo que Jesucristo entregó en cuanto a fe y en cuanto a obediencia. Después, desde el capítulo 13 al 17, hay algunas horas cruciales. En estos capítulos se muestran un periodo muy corto de la vida de Jesucristo. Son horas cruciales, donde el Señor hace definiciones. Por ejemplo, de estos capítulos del 13 al 17, la palabra dice que Jesucristo, por ejemplo, amó hasta los discípulos hasta el fin. Está también el periodo donde Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Son los momentos finales de Jesús. No es el momento de la cruz específicamente, pero momentos finales, desde el capítulo 13 al 17. Ahí es donde anuncia Él que se va al Padre. En ese momento, en estos capítulos, Jesucristo dice: yo voy al Padre y voy pronto. Pero también dice que enviará al Espíritu Santo, y aquí está la promesa del Consolador. Empieza a explicar que el Espíritu Santo, esto es Juan 15, 16, que Él los llevará a toda verdad. Ahí da un poco la definición de lo que es el Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo, cuando dice: Él me glorificará a mí. Esta es la función del Espíritu Santo, es glorificar a Jesucristo. Dice: tomará de lo mío y lo hará saber. También dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Empieza a revelar todo lo que hace el Espíritu Santo en estos capítulos. Son las horas cruciales, digamos, antes de la muerte de Jesús. También toma el pan y la copa y entrega el nuevo pacto a sus discípulos. Abre el pacto para lo que somos nosotros hoy, para lo que es la iglesia. Y hay algo súper importante, que el Señor dice: mi paz os dejo. El Señor entrega la paz a los discípulos. Todo esto está expresado desde el capítulo 13 al 17. Son los momentos finales, y yo diría que son unas horas cruciales en donde el Señor está haciendo, si pudiésemos decir, sus discursos finales. Es como cuando, no sé, alguien se va de viaje, por ejemplo, en una comparación muy simple acá. Yo vivo, ¿cierto? En el terreno donde yo vivo también está la casa de mis papás. Y están hace como un mes afuera. Mi papá no, hace como 2 semanas. Y mi papá me dice: riega los arbolitos de atrás del patio. Y yo siempre riego. Y el terreno, como es grande, tiene muchas cosas que regar, muchas. Y es una pega de todos los días regar. Y lo hago siempre. Y ayer vino mi tío Miguel a la casa. Y cuando llegó mi tío Miguel, me dijo: oye, tu papá me mandó a ver si había regado los arbolitos de atrás. Yo no sé si les confiaba o porque es muy importante para él. Porque los arbolitos atrás de la casa, como que no se ve, como que uno lo pasa desapercibido. Mi papá dice: son los árboles más importantes, porque son los que en el futuro van a dar sombra, porque el sol pega justo en las ventanas de la casa y da mucho calor. Entonces mi papá le está dando mucho a esos arbolitos. Es un ejemplo muy simple que estoy dando, no muy comparable a esto, pero cuando alguien se va a ir, en este caso que mi papá se va por unas semanas nomás, se va a ir, lo más importante lo insiste. Lo más importante es lo que dice: esto que se haga, esto. Entonces estas cosas están ahí en el versículo, y los animo a leer. Este Evangelio de Juan, del 13 al 17, dice: los amó hasta el fin, le lava los pies a sus discípulos, anuncia que se va a morir, dice: me voy al Padre, anuncia el Espíritu Santo y lo define completamente como es, presenta el nuevo pacto y entrega su paz. Y en el capítulo 17 está esta famosa oración, que es la oración de Jesús, que vamos a mostrar lo que es lo que Jesús oró al final, cuando estaba muriendo.
Los capítulos que siguen, del 18 al 21, ya relatan la muerte, relatan la crucifixión y relatan la resurrección. Pero me gusta a mí cuando Jesucristo empieza a orar, porque ya no es una enseñanza que le hace a los discípulos, sino es Juan que estaba escuchando la oración que Jesús estaba haciendo al Padre, una oración íntima con el Padre. Y quisiera yo hoy día poder desglosarla, esta oración de Jesús. Sabemos que Jesús enseñó a orar, y como nosotros lo tomamos es una pauta de oración, ¿cierto? No es que tengamos que repetir el Padre Nuestro, sino que es una pauta, ¿cierto? Que tiene pasos: primero de oración al Señor, después presentarse en servicio, después el decir, ¿cierto?, que tu nombre sea santo. Todo esto es adoración. Habla del pan de cada día, del estar contento con lo que el Señor nos da en el día, habla del perdón, ¿cierto? Va dando una enseñanza con respecto a la oración. Pero esta oración de Juan es la oración que Jesús hizo al Padre. Una de las últimas, si pudiésemos decir, y no por casualidad está escrita de principio y fin. Entonces quiero ver lo que dice Juan capítulo 17. El primer versículo de Juan, y lo vamos a ir un poco definiendo como el Señor habla, como el Señor está orando acá. Juan 17:1 dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Jesús tenía visión, sabía lo que iba a pasar, que venía a la cruz. La hora ha llegado. De aquí hay algo muy importante: glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. No quiere decir que el Señor dijo: si tú me glorificas, yo te glorifico. Si no, no va por ahí. Dice: Señor, yo quiero ir a la cruz para que tu gloria sea manifestada. A eso se está refiriendo, Señor. Está refiriéndose también a la resurrección, que se manifieste en la gloria del Señor a través de esto. Todo lo que iba a venir. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esto es a través de los actos, a través de las cosas que iban a pasar, no tan solo a través de la boca. Por lo tanto, este primer versículo apunta ¿a quién? Directamente al Padre. Este versículo de Jesús no apunta a Jesús. No dice: Señor, viene la hora, voy a morir, te pido que esto no sea tan doloroso. No, lo que tenga que pasar, Señor, yo quiero darte la gloria a ti con todo esto. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. Esta oración es tan importante porque nos hace entender que todas las cosas de nuestra vida, ya sean buenas o malas, ¿a quién tienen que glorificar? Al Padre. Todas las cosas que nosotros hacemos deben glorificar al Padre. Y no es tan solo en las cosas que nos vaya bien, bajo nuestra percepción, digamos, natural. Porque que nosotros nos enjuicien y nos lleven a la muerte es que nos vaya mal. Pero espiritualmente esto estaba dentro de los planes del Señor. Eso es lo que Dios quería. Y esto le daba gloria a Dios. Por lo tanto, lo primero que Jesús dice: Señor, yo quiero glorificarte a ti con todas estas cosas. Sé lo que viene. Sé la cruz que está ya a las puertas, a llegar a mí. Pero quiero glorificarte desde principio a fin. Me recuerdo una administración de Juan Russo, que lo más probable es que esté este año con nosotros. Recuerdo una administración de él, que él hablaba acerca de terminar bien la obra. Decía que hay 3 casos, ¿cierto? Bueno, en realidad 4, pero 3 específicos, en donde uno puede empezar en el camino del Señor mal, de mala manera, pero terminar bien, como el caso del apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, que partió horriblemente persiguiendo a la iglesia y terminó tan bien. Está el caso, ¿cierto?, al revés, el que parte tan bien y termina tan mal, como el caso de Salomón. El caso de Salomón termina horriblemente mal y partió tan bien, lo que el Señor dice. Y hay otros que partieron bien y terminaron bien, como el caso de Samuel, que desde pequeñito partieron bien. Y desde niño el Señor le dice: todo lo que tú digas, lo que salga de tu boca proféticamente, yo no lo voy a echar por tierra. O sea, no lo voy a descartar. Parte tan bien y termina tan bien. Y hay casos que parten mal y terminan mal, que ese es el 4º caso. Pero nuestro objetivo siempre es ir a terminar
bien. Y esto es lo que Jesús está haciendo. El ministerio del Señor siempre parte bien espiritualmente y acaba derecho a la muerte y dice: Señor, inclusive con esto yo quiero glorificarte. Y es una enseñanza para nosotros que el Señor sea glorificado en todo. Hay muchas personas que con el sufrimiento se dan una licencia para pecar. Inclusive uno dice: mira, tanto que ha sufrido, ya terminó, ya está en pecado, situación, pero igual es entendible, mira todo lo que ha sufrido, le pasó esto, otro. Muchas veces las situaciones que ocurren son licencias para pecar. Es que estaba tan débil, que aquí, que allá, es que mira lo que me pasó, ¿cierto? El objetivo del Hijo del Señor es el mismo objetivo de Jesús, hasta en el último día de la vida. Aunque venga una tormenta sobre ti, que es lo que le ocurrió a Jesús, yo quiero glorificarte a ti con todos. Exacto, el objetivo del Hijo de Jesús siempre es que el Padre sea glorificado en él, siempre. ¿Qué es lo que dice el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué está diciendo? Mis actos son los actos del Padre. Lo que yo digo es lo que el Padre dice. Lo que yo hago, por donde voy, es por donde el Padre quiere ir. No quiere decir, ¿cierto?, que nosotros tenemos al chip, digamos, la mentalidad de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos cometer errores, situaciones que Dios no quería hacer. Pero eso es lo que hay que minimizar y hay que cortar en nuestra vida. Todos los días de nuestra vida: Señor, ¿dónde quieres que yo vaya? Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Si yo no hago esto, jamás voy a poder decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nunca. Y esta es nuestra misión. Recuerde que nuestro objetivo de la vida no es salvarnos, no es irnos al cielo, para nada. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Es ser semejantes a Jesús. Y si Jesús dijo eso, esto también tiene que salir de nuestra boca. Yo te hago esa pregunta: ¿el que te ve a ti, ve a Dios? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Y si hay cosas que no muestran a Dios en nuestra vida, deberíamos cortarlas. Y es digno de pedirle perdón al Señor y decir: Señor, muéstrame, dime qué hacer hoy. Porque esta es la manera de Jesús. Por lo tanto, el objetivo de Jesús siempre es que el Padre sea glorificado en Él, no que Jesús solamente sea glorificado. Este era su deseo. También entendemos con esta oración que si el Hijo no es glorificado, el Padre tampoco. Porque los dos están conectados. La iglesia, ¿por qué recibe gloria? Porque está conectada a Jesús. La iglesia tiene la gloria del Señor. La palabra dice que nosotros vamos avanzando de gloria en gloria. Eso dice la palabra de la iglesia. Y la iglesia recibe gloria del Señor. Recuerde que la palabra gloria, no es la única definición, pero una de las definiciones de gloria es manifestación visible de cosas invisibles de Dios. Me refiero a sanidades, me refiero a cosas que parecen desapercibidas, inclusive el cambio del carácter de una persona que siempre fue de una manera y el Señor lo cambió. Esto también es gloria de Dios. Me refiero al amor dentro de la iglesia. Me refiero cuando llega alguien y es acogido. Esto es gloria de Dios. Son las cosas, los atributos de Dios puestos en la iglesia. Una iglesia fría no manifiesta la gloria del Señor. Una iglesia que no atienda al necesitado no manifiesta la gloria del Señor, porque Jesús lo hizo. Una iglesia que no ora por los enfermos y no cree en las sanidades no manifiesta la gloria del Señor. Y en esto es glorificado el Señor. En que nosotros podamos hacer esto, manifestar la gloria del Señor y llevar fruto. En la oración de Jesús, antes de partir a leer, Jesús intercede por 3 círculos de personas, por 3 tipos de personas. En el versículo 1, Jesús ora por sí mismo. Desde el versículo 1 al 8, Jesús ora por sí mismo. Parte diciendo a Jesús: este soy yo. Como que le da un reporte. Vamos a ir leyendo cómo Jesús le da un reporte de su vida. Yo siempre me recuerdo a mi papá. Mi papá siempre como que inclusive me da un poco de sustito. Cuando niño decía siempre lo mismo. Decía: el Señor Hijo tiene un plan para su vida. Si fuese un listado, tiene una lista grande para su vida. Llegue al Señor, al final, al último día de su vida, cuando se ponga frente al Señor y lo vea, con el máximo de esa lista. Porque si no va a ser terrible que el Señor diga: esta es la lista que yo tenía para las cosas que tenía que hacer, y tú hiciste solamente esa parte. Eso va a ser terrible. Papá siempre decía: qué terrible que el Señor diga: ni siquiera el título de esta lista en el punto 1 lograste. La palabra dice que las obras por las que andamos el Señor las preparó de antemano.
para que anduviésemos en ella. O sea, todas las cosas que hacemos, inclusive este proyecto de acá de Coltaus que el Señor había preparado de antemano. El Señor tiene un listado de obras, cosas que Dios quiso en el tiempo. Entonces el Señor, nos vamos a dar cuenta que Él le hace un reporte a Dios. Ya sabe que está próximo a su muerte y le da un reporte. Esto, Señor, es lo que tú me mandaste a hacer. Este es el listado de cosas que tú me dijiste y las hice. Es tan hermoso poder ver eso. Después del versículo 9 al 19, ora por sus discípulos, los que estaban cerca, por los líderes que iban a ser de la iglesia desde ese momento. Es por quien gasta más tiempo para orar por los líderes. En esta oración, si pudiésemos decir, el Señor ora por los que estaban con Él, por los 12. Y después, al final, del versículo 20 al 26, ya no ora por los 12, sino ora por nosotros. Se remonta Jesús al futuro. Esto es algo tan importante entender porque muchas veces nuestras oraciones son pequeñitas. Nuestras oraciones van hacia nosotros, nuestra familia y tal vez a alguien que tengamos por ahí. Jesucristo ni siquiera ora por los discípulos que tienen, sino que se remonta por las generaciones y las generaciones hasta el último de ellos, hasta el último que se convierta en esta tierra. El Señor ora por él hasta el final y lo vamos a ver, como en principio el Señor ora por sí mismo dando un reporte, ni siquiera ora, Señor, dame fortaleza, a mí me cuesta el dolor, no, nada, el Señor le da un reporte, esto hice, esto hago, Señor, ya esto voy. Y después, como les digo, ora por sus discípulos y por los que siguen. Estos 3 niveles de la oración de Jesús es el objetivo de lo que Dios dice al principio. Señor, te he dado la gloria. Vamos a ver el resumen que hace el Señor a Juan 17, del versículo 1 al 4. Vamos a leer. Dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de Jesucristo, a quien has enviado. Aprovecha de definir lo que es la vida eterna. ¿Qué vida eterna? Conocer. Y conocer no es saber, no es que sepan que tú eres Dios y que me has enviado. No dice que sepan, es conocer, es que tenga una relación de conocimiento. Eso se refiere, esta es la vida eterna, que tenga una relación de conocimiento contigo y conmigo, a quien has enviado. Aquí le hace una definición el Señor. Aquí da el reporte, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. Acabo de terminar todo lo que tú habías dicho que yo tuviese que hacer antes de que yo viniese a este mundo. Quiero mostrarles algo, mis hermanos. Todo hijo del Señor tiene una obra que hacer. Todo hijo del Señor tiene, por definición, digamos, de su nacimiento y de su nuevo nacimiento, un plan establecido por Dios. ¿Saben lo que pasaría, mis hermanos, si nosotros acabamos todas las cosas que el Señor nos dijo que hiciésemos? Moriríamos. Nuestro destino en la tierra está definido por un plan que Dios te dio. Tú viniste a la tierra con un motivo. Por eso me gusta el apóstol Pablo, cuando dice, a mí me fue dado el ministerio de los gentiles desde antes de la fundación del mundo. No dice que me fue dado el ministerio de los gentiles porque tenía más llegada con ellos, porque simpaticé con los gentiles. No, desde antes que yo naciese, el Señor había destinado a un Saulo de Tarso, después llamarse Pablo, que tuviese el ministerio de los gentiles. También Ezequiel, el Señor le dice, yo te he llamado a ser profeta desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor, mis hermanos, a nosotros nos tiene desde antes de la fundación del mundo un listado de cosas o un plan. Por eso es tan importante una oración que agrego acá, es decir, Señor, ¿para qué nací? ¿Cuál es el motivo, Señor, de mi nacimiento? Porque cada uno de nosotros nacemos. Podemos ver la generalidad, que fuimos llamados para glorificar al Señor, ¿cierto? Para ser una gran familia de muchos hijos, ¿cierto? Para todo esto en la generalidad, pero cada uno tiene una función específica. Y no hay nada más hermoso
que el Señor te diga, yo te traje para esta área. Y cuando lo hacemos, mis hermanos, no hay nada que nos llene más, no hay nada que nos llene más de gozo, de vida, de todo lo que el Señor entrega. ¿Sabe por qué? Porque estamos cumpliendo el objetivo de Dios. Hay una estadística muy triste, muy triste, que es el bestseller fuera de la Biblia, que la Biblia es el libro más vendido, ¿cierto? Pero el bestseller cristiano más vendido en el mundo, ¿saben cuál es? Una vida con propósito, de Rick Warren. Ese es el libro cristiano más vendido en el mundo, con mayor cantidad de copias. Pero también es triste, ¿sabe por qué? Porque eso revela ¿qué cosa? Que miles de millones que compran ese libro no saben cuál es el propósito de su vida. Participando en la iglesia, entendiendo las cosas de Dios, viviendo en una iglesia. ¿Por qué es el libro más vendido? Porque gente dice, no sé cuál es el propósito de Dios. Gente habiendo nacido en la iglesia. En Estados Unidos hay iglesias protestantes por todos lados y es el bestseller más grande en Estados Unidos y en el mundo. Una vida con propósito. Pero debo decir, mis hermanos, que el único que sabe el propósito de nuestra vida es Jesús. Hay dos propósitos. Uno, ser como Jesús, ¿cierto? Ser parte de la familia del Señor. Eso es lo que estamos haciendo. Pero Dios tiene un plan para ti. Un plan exacto, diferente al de tu hermano. Y vamos a entrelazarnos. Vamos a entrelazarnos. Pero no todos están llamados a hacer una sola obra. Y el Señor la quiere para esto. Y como Jesús tenía visión y entendía esto, dice, he acabado todo el listado de cosas que tenía que hacer. Hasta aquí llegué. Acabo de poner el punto final al listado de las cosas que tú me has dicho. Entonces le dice, glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese. Da un reporte al Señor. Aquí viene una petición de Jesús. En versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado, sigue dando su reporte, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado tu palabra, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Y se dan cuenta? Le da un reporte. Le da un reporte completo. En otras palabras le está diciendo, he sido obediente a todo lo que tú me has dicho. Esto, aparte de entender y de glosar la oración de Jesús, tenemos que absorberla para nuestra vida. Hay cosas que el Señor nos habla y nos dice, hijo, haga esto. Tal vez no con voz audible, sino tal vez con un sentir del Espíritu. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Hacerlo. Hacerlo. Porque ahí es la única manera de decir, he acabado al menos esta parte. Al menos lo de hoy. Hoy día me dijiste que hiciese esto, que le hablara, que le dijera esto a mi colega, y lo hice. Al menos esto es lo que sentí. Y yo ese reporte puedo darlo diario. Y eso es importante. Señor, hice esto. Me costó. Para mí me causó mucho temor. Qué sé yo. Siempre causa temor cuando el Señor dice, dígale esto a su colega. Y siempre viene algo porque siempre vienen dudas y situaciones. Y cuando lo hago, esa noche puedo decir, Señor, he acabado lo que tú me dijiste que hiciese hoy. Esa es la forma de poder vivir en el Espíritu Santo y vivir a la manera de Jesús. Yo saqué de mi boca algo que me costaba. A mí siempre me costó hablar o evangelizar a gente conocida. Más que a los desconocidos. Gente desconocida yo podía hablar sin problema. Pero un conocido me costaba. Y me refiero a compañeros de colegio, de universidad o de trabajo. Me costaba porque lo iba a ver siempre. Iba a estar siempre con la mano puesta en mí. Ese que yo le hablé. Para algunos es diferente. A otros es mucho más cómodo hablarle al conocido que al desconocido. Pero a mí me costaba hablarle de Dios al conocido. Y yo muchas veces sentía algo, especialmente con compañeros de la universidad, cuando estaba al principio de la universidad. El Señor me hablaba, dile esto a él. Y yo me hacía un mundo, pasaba el día, yo lo veía. Estábamos ya en la tarde, en la última hora de clase, tengo que decirle algo. No lo hice, no me atreví, qué sé yo, terminó la clase.
íbamos típico a tomar micro y en ese camino yo iba súper caminando con él, súper nervioso, él me venía hablando cosas, típico. Y no podía, toma la micro y se va y yo quedo así, chuta, no lo hice. Y siempre en mí había algo que hoy día no lo hago y no lo hago nunca más. Yo decía, ya señor, para la otra sí. Eso decía yo, ahí ese era como es como mi anestésico con respecto a estas cosas. A la otra sí que sí. Yo sabía que Dios me había hablado. Yo sabía que Dios me había dicho, dile esto exactamente. Yo sabía, ni siquiera tenía duda, pero me ganó el temor. En ese momento definitivamente me ganó y decía, ya, para la otra sí que sí, Señor, sí que sí. Eso se llama prevaricación. Prevaricación significa escuchar la voz de Dios y no hacer caso. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de prevaricación? Como pecado de brujería es la prevaricación. Eso dice la Biblia, como pecado de brujería. O sea, el Señor lo compara igual. Entonces ese que yo antes decía, ya para la otra sí que sí, es como practicar brujería, qué sé yo, y decir, ya nunca más, Señor, para la otra. Eso requiere un arrepentimiento completo. Si alguien me dice, yo he practicado brujería, ya requiere una liberación espiritual, requiere ya todo algo interno. Entonces yo cuando empecé a entender esto, que fue digamos un tiempo no corto, y yo dije, esto es lo mismo, yo lo comparé igual, como la Biblia lo compara, es lo mismo que yo practicaba hacer brujería. Para mí la brujería es algo intocable, que yo ni siquiera me acercaría y nunca en la vida lo he hecho, gracias al Señor. Pero decía yo al hacer esto estoy como ante el ojo del Señor haciendo lo mismo. Entonces cuando me la ganaba y me siguió ganando esto, yo me arrepentía y decía, Señor, perdóname por pecar contra ti. Ni siquiera es como, ya Señor, a la otra sí que sí, a la otra, porque eso tenía yo. A la otra sí que sí, si tengo que armar fuerza, Señor, amén. No, esa cuestión no va, porque eso es un pecado. ¿Por qué? Porque yo soy llamado a ser como Jesús. Soy llamado a decir lo mismo que Jesús decía. Y que Jesús decía, mis dichos son justos, lo que hago es justo. ¿Por qué? Porque yo hago lo que el Padre me dice. El Padre me habla y yo obedezco. De esa manera yo actúo. Entonces de esa manera tengo que ser yo. Y ahí yo empecé a arrepentirme. Y después, ¿sabes lo que me pasó? Me empezó a doler. Porque antes no me dolía. Antes yo sentía como que sí, como que había fallado. Pero decía, Señor, ya para la otra. Sí, yo sé que algún día tengo que superarlo. Entonces después eso empezó a ser grave para mí. ¿Y qué me empezó a ocurrir? Esto tengo que superarlo hoy, no puede pasar el día. Y empecé a hablar a compañeros, a gente, y ahí empezó toda una liberación dentro de mí al entender que no hacer las cosas del Señor era grave. Porque yo soy llamado a ser como Jesús. Esa es mi misión, ese es mi destino en la vida, y no mío, sino de la iglesia. Entonces dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, han guardado tu palabra, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En otra palabra, todo lo que tú me dijiste lo hice. Esa es la motivación. Por eso es tan importante esta oración, porque refleja no tan solo lo que Dios está hablando, sino la vida de Jesús. Y la vida que tiene que ser traspasada a nosotros. ¿Qué es esto? Han conocido el mundo que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste, que no aparecí solo nomás, sino que tú me enviaste. Esta es la parte en donde Jesús ora por sí mismo, da un reporte. No tan solo un reporte de las cosas que hizo, sino un reporte de su vida. Desde ahora en adelante, desde el versículo 9, ya incluye a quienes, a sus discípulos. Vamos a leer. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, y esto es tan importante, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Yo no ruego por el mundo, ¿significa que a Dios no le importa el mundo? Eso no significa. La palabra dice que Dios amó al mundo que se entregó. La palabra dice que, inclusive que el Señor a la iglesia le enseñó el mensaje de reconciliación al mundo. Dios ama al mundo. Pero, ¿qué ruego está haciendo el Señor? No está haciendo un ruego por salvación. No está haciendo un ruego, Señor, que te conozcan a ti. Está empezando a rogar por los que recibieron la palabra
específicamente por los que son discípulos de Él, específicamente. Está rogando por los 12. Señor, yo te ruego por ellos, Señor. Todo lo que tú me dijiste que yo hiciese, ya lo hice, pero ahora yo ruego, Señor, que tu Espíritu siga fluyendo en ellos. Se refiere a ellos, no quiere decir que el mundo, da lo mismo el mundo. No, a ellos, Señor, que vayan al mundo. Por aquí va esta oración. Entonces yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo. O en otras palabras, me voy. Ya no estoy en el mundo, mas estos, los discípulos que están en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Y aquí es una petición. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pudo haber pedido por bendición espiritual aquí y allá, pero Señor, guárdalos con un motivo y te ruego que tú los guardes. ¿Y cuál es ese motivo? Que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es tan importante entender esto. El Señor no ruega por otra cosa, sino porque sean uno. Cuando estaba con ellos, versículo 12, en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15 dice, no ruego, esto es importante, no ruego que los quites del mundo, sino que ruego que los guardes del mal. No está diciendo, Señor, cúbrelos, sácalos de este mundo horrible, qué sé yo, cochino, y llévalos, no sé, a los cerros, Señor, porque hay gente, ¿cierto? Hay algunas doctrinas, algunos grupos eclesiásticos que se apartan, ¿cierto? Que se apartan a algún lado y que dicen, nosotros nos vamos a la montaña porque este mundo está tan sucio y corrompido que daña mucho nuestra espiritualidad, así que nos vamos a las montañas. Y ahí hay, ¿cierto?, algunos claustros, lugares, tanto católicos como de área protestante, ambos, que se van a distintos lugares o compran terrenos muy grandes y hacen una vida en comunidad solamente los que recibieron este mensaje. Pero ¿qué dice el Señor aquí? No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos del mal, Señor. Ellos van a quedar en el mundo. Es más, el Señor, ¿qué es lo que le dice a los discípulos? Yo los envío al mundo como cordero en medio de lobos. O sea, nuestra misión en el mundo no es salir del mundo. No es decir, este mundo está tan cochino, qué sé yo, está tan hediondo que nos vamos de aquí. Nos vamos a otro lugar y nos vamos a vivir en comunidad. Me recuerdo hace unos años atrás, hartos años atrás, en la década del 90, hubo un hermano que participó de nuestra congregación y de otras congregaciones también que estaba postulando para alcalde de Rancagua. ¿Y sabe cuál era su eslogan? Hacer una población evangélica. Ese era su eslogan. Que él iba a hacer una gran población para todos los evangélicos. Ya, no salió en todo caso como alcalde. No salió como alcalde. Pero hicieron esa pregunta y le tomaban este texto. Y él dijo, no, pero es que yo me refiero a otras cosas, qué sé yo, pero estaba tomando como un eslogan el estar todo en un lugar y el mundo, toda la sociedad afuera. No lo veo así, al menos la palabra no dice así. Pero mire lo que dice el 16. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy. Y le hace una petición a estos discípulos, Señor, santifícalos en tu verdad y en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Dios no le pide al Padre que saque a los discípulos del mundo. Dios no dice, estos son tan buenos, tienen tan buen lenguaje, tan buenas cosas que el mundo los va a echar a perder, así que Señor, ¿por qué no los sacáis? No. La palabra dice que el Señor, que me encanta esto, es una frase de nuestro hermano Ángel Negro que me marcó mucho, que dice que proféticamente, digamos, hablando espiritualmente, dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Y ahí lo toma ese texto y dice, por lo tanto, nosotros los discípulos también tenemos que descender a las partes más bajas de la tierra.
donde hay delincuencia, muerte, prostitución, drogadicción, asesinato. Tenemos que descender también nosotros a las partes más bajas de la tierra. Me encanta esa frase que dijo en una administración. Y es verdad. Pero el Señor no simplemente dice, Señor, que vayan nomás los discípulos y tú te vas a hacer cargo. Le dice claramente, Señor, guárdales del mal y santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu palabra. Por eso, mis hermanos, la palabra es tan importante para nosotros. Porque acaba de decir el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo discípulo que no se guía bajo la palabra del Señor es un discípulo que no puede vivir la santificación del Señor. Es un discípulo que es, como yo le digo, un discípulo marshmallow. Uno le pega un apretoncito y se deforma el tiro. Un poquitito de calor, se derrite al tiro. ¿Por qué? Porque su fe está basada en ¿qué cosa? Está basado en venir, sentarse, escuchar, cantar, pero está basado en la palabra. La palabra muchas veces corrige, la palabra dice esto haga, esto no haga. Su lenguaje tiene que ser de esta manera y no de esta otra. Su forma de trabajo, su forma de vestir, lo que usted hace, porque el reino es una cultura, no es una religión. Religión, la palabra religión significa religar, volver a ligar. Nosotros nunca nos desligamos, estamos ligados al Señor, siempre. Entonces la palabra entra en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué está diciendo el Señor en esto? Señor, yo te ruego que le reveles la palabra a los dos. Esto se cumple después cuando Jesús baja. Vuelve, digamos, y dice la palabra que Él les abrió, en ese proceso cuando estaba resucitado, les abrió las Escrituras. No sé cómo lo habrá hecho, pero dice que les abrió el entendimiento para las Escrituras. Esto el Señor después lo cumplió. Y el Señor lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Eso es maravilloso para todo aquel que lo quiere. Por lo tanto, todo discípulo que dice, yo soy cristiano a mi manera, no es discípulo. No tiene que ser discípulo de la manera de Jesús. Muchas veces está eso, No, yo soy cristiano y creo en Dios, pero a mi manera. Eso no existe en la palabra. No existe. La palabra dice que nosotros debemos seguir a Dios. ¿Quién es el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? ¿Cierto? Famoso texto del Señor. Dice, el que escucha las cosas que yo les digo y las guarda. Ese es el hombre prudente. Más el que las escucha y no las guarda es como aquel que edificó su casa sobre la arena, pasó toda la tempestad y se llevó todo lo que tenía. El hombre fuerte, espiritualmente hablando, es aquel que guarda la palabra del Señor. El Señor recalca aquí esto y por eso debe ser nuestra oración. Nosotros como pastores y ustedes como discípulos del Señor, Señor, santifícanos en tu palabra. Revélanos, revélame y revélanos, Señor, tu palabra. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Este texto a mí me llega muy fuerte, un poquito en la historia de mi vida. Versículo 19 dice, por ellos yo me santifico a mí mismo. A mí ese texto siempre me ha marcado. Yo cada vez que lo leo, digo yo, esto me ha pasado a mí. Yo creo que mi vida sin discípulos no sería la misma espiritualmente hablando. Muchas veces yo empecé a discipular a los más o menos, no me recuerdo bien la edad, pero más o menos 17 años. Era antes de 18, no me acuerdo si era 16 o 17 años, era chiquilín. Y en ese momento yo tenía situaciones, cosas que estaban en mí, cosas inclusive que eran pecados. Y yo se lo confesaba a mi coyuntura. Y yo, ¿qué es lo que le decía? Yo no estoy preparado para discipular. Yo no puedo discipular, mira lo que está pasando en mí. Y mi coyuntura me decía, si tú tienes esto en luz y tú lo confiesas, el Señor va a trabajar. Y empecé a discipular hasta bien grande. No, hasta el día de hoy discipulo. Pero, ¿qué es lo que me empezó a ocurrir? Y esto yo no lo digo solamente para adornar esta palabra, esto me empezó a ocurrir a mí. Yo me empecé a santificar por mis discípulos. Yo empecé a entender en mi corazón que si yo tenía una vida de pecado y enseñaba la palabra, iba a transmitir muerte. Por más que yo hablara de santidad, iba a transmitir muerte, porque la paga del pecado es muerte. Iba a transmitir, en vez de la santidad del Señor, iba a transmitir el mismo pecado que yo tenía. Y yo empecé a darme cuenta, un poco, es algo que el Señor pone sobrenaturalmente, es el amor por los discípulos, que a mí me hizo cambiar muchas cosas. No puedo decir todas, pero muchas cosas el Señor le hizo cambiar.
Hay momentos en que yo estaba cediendo inclusive frente al pecado y venía a mi mente, a mi corazón, yo creo que el Espíritu Santo también lo hacía. Yo decía, si yo hago esto, voy a perder autoridad espiritual y voy a transmitir muerte. Yo siempre tenía eso en mi corazón, voy a transmitir muerte a los que me escuchan, a los que están cerca mío. Porque mis hermanos, la vida del Espíritu se traspasa. Si no, pregúntele al Señor cuando la gente se abalanzaba para tocarle y experimentar la sanidad. El caso de la mujer con flujo de sangre que le tocó el manto es un caso. Pero hay otro texto que dice que la gente se acercaba para tocarle y recibir sanidad. Salía de él después la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. O sea, la vida del Señor se traspasa. Cuando los apóstoles le dicen a aquel que está inválido, lo que tengo te doy, es lo que tenía. No es, Jesucristo me enseñó a orar de esta manera, levántate y anda. No fue así. Lo que yo tengo dentro de mí, te lo doy. Todos estos milagros no dependían de una enseñanza, o no era que a ese el Señor le dio como la gracia especial. No, estaban santificados en la verdad y se santificaban por otros inclusive. Cuando Pablo dice, mi corazón se ha ensanchado por ustedes. Todos estos milagros, todas estas cosas que ocurrían, no tenían nada que ver, ¿cierto?, con que la persona haya tenido una gracia especial. Yo no pienso en Pedro, ¿cierto?, que Pedro hizo, pero grandes cosas, ¿cierto? No, la gracia del milagro, de la sanidad, no era Pedro y tampoco era la sombra. ¿Quién era? Era el Espíritu Santo. Era la santidad que ellos guardaban. Entonces, hoy día yo digo, necesito esto, ser guardado en la santidad. Por eso yo me identifico mucho. Este texto yo no lo tenía dentro de mí antes, no lo tenía dentro de los textos que yo no conocía, pero cuando lo leí después de mucho tiempo dije, hoy yo he vivido esto sin saber que estaba en la Biblia. Yo por mis discípulos me santifico a mí mismo. Después dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Una de las cosas que yo enseño hoy día a discípulos que discipulan, lo que se traspasa es la vida. La vida se traspasa. Yo puedo ser un maestro, no sé, ahí nomás, que enseño ahí nomás la palabra, pero ¿sabe lo que se va a traspasar? Se va a traspasar la vida al discípulo. Se va a traspasar lo que está aquí adentro. Por eso es tan importante santificarse a uno mismo por el amor de otro. Mucha gente me dice eso, que yo le digo, ahora tú vas a discipular a este, mira, este necesita, que si yo me dice, no estoy preparado, que aquí, que allá tiene una vida en el Señor, sí, estás preparado, porque lo que traspasa es la vida. Entonces Jesús en esta oración que hace por los 12, del versículo 9 al 17, al 19, hace dos peticiones para sus discípulos, los que se sentaban a la mesa. Una es que sean uno. Eso es de los que más pidió el Señor. Señor, que sean uno. Y segundo, Señor, santifícalos en tu palabra. Son dos cosas que el Señor pide y recalca en esto. Señor, yo te ruego que sean uno y que sean santos. Por lo tanto, en la iglesia, mis hermanos, ¿cómo debe ser? Debe ser una y debe vivir la santidad. La iglesia es una y Jesús es glorificado en la iglesia, tal como el Hijo es glorificado en el Padre. Es la misma cadena que va hacia abajo. La iglesia es glorificada en Jesús. Jesús es glorificado en el Padre. El Señor está trabajando y trabaja de la misma manera. Pero aquí viene la parte del versículo 20 al 26, en donde el Señor ya extiende esta oración. Aquí ya no va a orar por los 12, no va a orar por los discípulos que estaban con Él, ¿cierto? Va a orar ahora por las generaciones que vienen. Aquí estamos incluidos todos nosotros. Esta es una oración que Jesús hace por todos nosotros. Y si Jesús hace esta oración, para nosotros debería ser un camino de vida. O sea, toda la petición de Jesús debería decir, así debo ser yo, o así debemos ser como iglesia. Vamos a ver del 20 a 26. Mira lo que dice, mas no ruego solamente por esto, por los 12, sino también por los que han de venir, por los que han de creer en mí, por las palabras que ellos van a dar. Y aquí empieza toda una línea generacional hasta el último día. Te ruego por todos los que van a venir. Después de estos 12 vienen otros, y vienen otros, y vienen otros, y vienen otros, hasta este año, y al año que viene, y hasta el último día de la tierra. El Señor está rogando por eso. ¿Por qué ruego? Versículo 21.
para que todos sean uno. Los 12 es más fácil porque son 12, pero el Señor tenía en su mente millones de personas, tal como somos nosotros hoy día los que creemos en el Señor. Pero ¿qué dice? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. No tan solo como una organización, no tan solo como, no sé, un club deportivo que de repente trabajan como uno, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pregunta, ¿por qué el mundo no cree en el Señor? Porque no somos uno. Hace unos 4 años o más tal vez salió una estadística de que existen más de 60.000 denominaciones cristianas en el mundo. Protestantes, sin incluir otro tipo de cosas. Más de 60.000 denominaciones protestantes. ¿Sabe cómo nace la denominación o la división de esa manera? Yo pienso una cosa, tú piensas otra, nos separamos. Peleamos aquí y allá, no, tú para allá, yo para acá. 60.000. Por eso el mundo no cree en Dios. Si la iglesia fuese una, y lo bueno es que esto está profetizado, que la iglesia va a ser una, vamos derecho hacia allá, aunque uno no lo vea, pero vamos derecho hacia allá, que va a ser el momento más glorioso de la iglesia, cuando vamos a ser uno. Y ahí dice, Señor, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí vemos algo. Si nosotros acá como congregación vivimos como uno, ¿el resultado cuál va a ser? El resultado que va a creer en el Señor, no en nosotros. No va a creer así como esa iglesia que sí nos va a creer en el Señor. Si nosotros vivimos, nos comportamos y estamos todo el tiempo como uno, el Señor va a hacer la obra. 22. La gloria que me diste les he dado. ¿Saben para qué? Para que sean uno, dice la palabra. O sea, la gloria, ¿para qué está? Estamos hablando de todas las manifestaciones del Señor. Eso es la definición de gloria. Una de ellas. Todas las manifestaciones del Señor estaban ¿para qué? Para que la iglesia sea una. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios que le dice, ustedes tienen todos los dones, pero no puedo hablarles como espirituales, sino como a niños, porque ustedes pelean, tienen contiendas, pleitos, están separados unos con otros, divididos. Ustedes son unos niños, no son espirituales. Eso que en el primer capítulo dice, ustedes tienen todos los dones, pero no entienden la definición de los dones. Los dones del Señor y todo lo que el Señor da, los 5 ministerios que el Señor entrega para que la iglesia sea una. Así como nosotros sean una. Y aquí defino otra vez, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ni siquiera el Señor dice para que superen sus dolencias, sus temas. No, para que sean perfectos en la unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, vuelva a decir la consecuencia de ser uno, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y yo les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, esté con ellos y yo en ellos. Aquí también la petición está en la promesa del Señor, que el Señor iba a estar con nosotros. ¿Podría prender la luz, mi hermanito, que ya estamos medio oscuros? Entonces, el Señor, mis hermanos, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Que seamos uno. La petición de Jesús es que sea santa, es que sea glorificado el Señor, pero con un objetivo, que seamos uno. Entonces el ser uno es crucial para la iglesia. El ser uno es crucial para todos nosotros. ¿Cómo se vive en la práctica el ser uno? Si llega alguien nuevo, debe ser, si pudiésemos decir, el chiche de ese momento. Debería ser acogido en ese momento. Debería inmediatamente uno hablarle, qué sé yo, decirle, dame tu número, te puedo ir a visitar. Eso es importantísimo, porque el amor del Señor se refleja a través de esto. La iglesia muchas veces, y con esto quiero terminar, dar una pequeña enseñanza, hace excusas para no ser uno. ¿Ya? Hay distintos tipos, yo he definido 3 excusas
para no ser uno. Inclusive se puede usar bíblicamente. No, pero es que pasaba esto, es que la Biblia, es que yo discierno que este hermanito, qué sé yo. Y se puede disfrazar de carnalidad esta situación. Pero hay excusas que usamos carnalmente para apagar o anular esta oración de Jesús. Vuelvo a decir, si es la oración de Jesús, es una oración que todos deberíamos seguir. Usamos cultura, usamos teología, usamos ideas del cristianismo, de la religión, usamos distintas cosas. Y la primera que yo he escuchado es esta. Es que esto que el Señor está orando es para el cielo. Cuando nosotros nos vayamos al cielo vamos a ser uno. Y nosotros cuando nos bautizamos ya espiritualmente pasamos a ser uno. No necesitamos tanto, qué sé yo, estar juntos, qué sé yo. Yo he escuchado esto, no de nuestra congregación, sino de otras. En el cielo vamos a hacer, existe una promesa para el cielo. Vamos a definir esto entonces, rápidamente. Jesús nos está pidiendo que seamos uno en el cielo. La palabra mundo aparece 18 veces en esta oración de Juan 17. 18 veces aparece escrita la palabra mundo. Por ejemplo, 17:11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti. Nos está refiriendo al cielo. Nos está diciendo cuando ellos se mueran y se vayan al cielo. Padre Santo, lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, vuelve a decir. El versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Al versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que seas perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esta oración no es para el cielo. No es como muchas veces, bueno, algunas veces en realidad he escuchado esto. Es que esta oración de Jesús de ser uno, vamos a ser tan hermoso, una sola iglesia, una sola familia, cuando estemos en el cielo. Sí, eso es verdad. Pero el objetivo de la oración de Jesús no es después de la muerte, es antes de la muerte, es aquí. Otra excusa para no ser uno. Y para inclusive decir, ¿para qué tanto? Nuestra unidad es espiritual. Esto es una excusa. Nuestra unidad es espiritual. Yo soy hermano de él, no necesito andar abrazando, ni ¿para qué tanta cuestión? Porque hay gente que le carga eso, ¿cierto? No necesito esto. Porque es una unidad invisible. Si son los lazos que el Señor hace al ser bautizado, al ser parte del Señor. Yo no necesito visitar a un hermano que aquí, que allá, aunque la Biblia lo dice, pero un montón de veces. Esto es una unidad espiritual. Bueno, explicamos que en Cristo ya somos uno. El amor, mis hermanos, debe ser visible e igual que la unidad. El amor y la unidad van en conjunto. El amor y la unidad no pueden vivirse por separado. Yo no puedo ser uno sin amor. No puedo hacerlo. Si yo no amo, estoy destinado a separarme. Esto le quita credibilidad a la iglesia. La gente que ve esto no ve a Jesús, sino ve el amor. El mundo cree lo que ve, y al vernos divididos en pleitos, y tal vez no en pleitos, sino en frialdad, le cuesta creer en Jesús. Les cuesta. El apóstol Pablo dice, ojalá que abunden los dones, y habla específicamente de la profecía. Me encanta eso cuando dice, porque cuando llega alguien que no conoce a Dios, a ustedes, dice que por todos es convencido. Y usando la profecía uno le revela el interior de su vida, y dice de rodillas va a glorificar a Dios, diciendo realmente Dios está entre ustedes. Entonces, hasta los dones están enfocados en el amor y en el acercarse. ¿Qué es lo que nos sirve aquí? Yo sabía que tenía que acercarme y no lo hice. Eso no sirve. No sirve. Tenemos que hacerlo, vivir la unidad. Si no, leemos el libro de los Hechos como la iglesia vivía. Y tercera excusa con respecto a la unidad es algo que se llama resignación. No, pero es que la iglesia está tan dividida que aquí, que yo me decía, nosotros nos dividimos con los de allá y no sé si acercarme de nuevo, qué sé yo. Esa es la resignación. Es decir, la cosa va así, esto no hay mucho que hacer. Sería muy lindo que hubiese unidad, pero después de siglos de diferencia hoy ya es imposible. Hay mucha gente que dice eso. Después de muchos siglos ya es imposible, sería precioso, pero ya no va la cosa. Seguramente para nosotros es imposible, pero para Dios no es imposible. Yo les hago una pregunta. ¿Usted cree que el Señor va a dejar sin respuesta una petición de su Hijo Jesús? ¿Cree que el Señor va a hacer caso omiso a esto? Si su hijo, primogénito en este caso, le dice, Señor, yo te ruego que sean uno, y no le dice a los 12, pero los 12 siguieron como uno, refiere a todos los que vienen, que sean perfecta unidad, inclusive, no lo dice para los 12, sean perfecta unidad. ¿Usted cree que el Padre va a decir, no, mejor que no?
¿Usted cree que el Padre dirá eso? El Padre va a cumplir la oración de Jesús. Por eso, mis hermanos, nuestra postura no puede ser de resignación. No, pero es que la iglesia, que aquí, que allá, están divididas. Sí, eso es una realidad actual, pero nuestra mirada tiene que ser de fe, la mirada de Jesús. Esto va a pasar. Estamos destinados a vivir como uno. Y cuando esto empiece a ocurrir, y que está ocurriendo en realidad, pero empieza a ocurrir con más fuerza, lo más probable es que a algunos no les va a gustar. Porque va a aparecer el hermanito, estos de allá, qué sé yo. No sé de qué manera lo va a hacer el Señor. Y yo estoy seguro de esto, que a alguno no le va a gustar. Porque va a chocar un poco con nuestra forma de ser hijos del Señor. Pero el Señor se va a encargar. La unidad debe ser visible. Esta es una de las 27 verdades del reino. ¿Cuál es el modelo? Y con esto termino. El modelo de la unidad. El modelo de la unidad, ¿sabe quién es? Es la Trinidad de Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús de esta oración, Señor? Que sean uno, así como nosotros somos uno. Ese es el modelo de ser uno. Y no puede ser distinto a ese. Vamos a ver. Nosotros no tenemos tres dioses, ¿cierto? No tenemos tres dioses, tenemos uno. Son tres en uno. La palabra de la unidad de Dios, cuando se habla de la unidad de Dios en el Antiguo Testamento, es Yahweh Ejad. Y la palabra Ejad, ¿sabe qué es un Ejad? Es un manojo de trigo enrolladito con una cinta. Eso es un Ejad. Un Ejad de trigo son hartos puestos en uno, pero es uno en realidad. Yo traigo un manojo, pero está lleno de cositas. Ahí se dice Yahweh Ejad. Cuando dice Dios, yo soy uno, Yahweh Ejad, yo soy un Ejad. O sea, son uno, son tres en uno. Nosotros no tenemos tres dioses, tenemos uno. Nosotros no tenemos distintas iglesias, distintos lugares, somos una iglesia. El Espíritu glorifica al Hijo, esta es otra modelo de unidad. El Espíritu glorifica al Hijo y al Padre. El Hijo, ¿a quién glorifica? Al Padre y al Espíritu. Y el Padre glorifica al Hijo y al Espíritu. Tenemos que glorificarnos los unos a los otros. Tenemos nosotros que servirnos, en otras palabras. Tenemos que atribuirnos entre nosotros lo que el Señor hace. Eso es muy importante. La Trinidad de Dios se aman entrañablemente. Entrañablemente. De esa manera nosotros tenemos que amarnos. Ellos no piensan en sí mismos, sino en el otro. Jesús no pensó en sí mismo para ir a la cruz. Jesús pensó en Dios. En Dios pensó. ¿Y Dios en qué pensó? En nosotros. Y Jesús bajó. Me encanta una frase que escuché hace muy poquitito de mi hermano Víctor Rodríguez, que hablaba acerca de lo que se llamaba la mochila carismática de Jesús. Una de las administraciones, así la llamó, digamos. Lo que tenía aquí atrás, que es la parte carismática de los dones y las cosas que ocurrían. Y en un momento habla de los ángeles. Dice que hay muchos ángeles que han hecho milagros por nosotros, que nos han ayudado, han hecho muchas cosas. Y Víctor dice, ¿y sabe por qué hay mucha gente que dice, ya sí, hay tantos ángeles como dice la Biblia, pero yo nunca he visto un ángel y rara vez se ve un ángel? ¿Por qué? ¿Por qué rara vez se ve un ángel? Si la Biblia tanto habla de los ángeles, Víctor Rodríguez dice algo que me encantó. Dice que a los ángeles no les interesa ser vistos. A los ángeles no les interesa, así como, me voy a mostrar como para que sepa que soy yo. Eso no le interesa a los ángeles. Por eso no hemos visto tantos ángeles. Me encantó esa definición que él da, mostrando un poco el corazón de un ángel, que le interesa más servir a Dios que ser visto por Dios. Entonces no piensa en ellos mismos, sino en el otro. La iglesia debe pensar en el otro, no en lo que nos conviene. Por eso Jesús dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y para terminar, les hago una pregunta. ¿Cuál es el resultado de la unidad? El resultado, la consecuencia de la unidad es que el mundo crea en Jesús. Que el mundo crea en Jesús. Ese es el resultado de la unidad. Yo se lo he visto en grupos de discipulado que yo he guiado, o grupos de jóvenes. Hay muchos jóvenes que llegan a nuestras reuniones, y ni siquiera reuniones, llegan a un cumpleaños, una convivencia y terminan llenos del Señor. Poquito tiempo después. ¿Saben por qué? Siempre la opinión es la misma. Es que ustedes yo los vi diferentes, yo los vi de otra manera. Hace poquito hablaba con una niña que decía, para mí me parecía increíble ver
a gente, jóvenes, específicamente jóvenes cristianos, que se vestían normal, que hablaban normal y que más encima amaban al Señor. Eso no está en mi registro. Esta niña se convirtió. Hay otro que decía, ¿sabes qué? Me siento tan feliz al estar con ustedes, me siento tan acogido. Eso predica mucho más que cualquier palabra fría, que cualquier palabra simplemente dada. Lo que necesitamos, chiquillos, es ser uno. Administrar la unidad del Señor en nosotros mismos, ser guiados en unidad. Amén. Amén. Vamos a orar. El Señor tiene para nosotros, como partí diciendo, tiene un plan específico para cada uno. Pero hay un plan general. Y ese plan es siempre actuar en unidad. Porque el Señor lo que quiere hacer es trabajar en nuestro corazón en unidad continua y constante. No instancias de unidad como un retiro, sino una unidad completa. Amén. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por lo que tú has revelado hoy. Esta fue, Señor Dios, la última oración registrada en la palabra. Tú mostraste, Señor, un reporte de tu corazón que, en resumen, era, Señor, yo escuché e hice lo que tú querías. Después, Señor, oraste por tus discípulos, Señor, rogando que sean uno, que sean santificados en tu palabra. Pero también nos incluiste a nosotros, Señor, con la misma petición, vivir tu santidad y tu unidad. Por esto, Señor Dios, enséñanos a comprometernos con la unidad. Enséñanos a vivir tu unidad, Señor Dios. A saber que toda tu gloria, a saber que toda tu manifestación, Señor, va directo a una cosa, a que tú seas glorificado a través de la unidad de tu iglesia. Danos, Señor, un corazón que ame. Si me cuesta acoger al necesitado, si me cuesta abrazar, si me cuesta dar pasos, Señor, opera mi corazón. Opera el corazón de tus hijos, Señor, porque este es tu deseo, Jesús. Tú fuiste el que creaste la iglesia. Tú le diste curso, le diste vida, Señor Dios. Tú la formaste. Y este es el origen de la iglesia, la unidad en tu espíritu. Enséñanos, Señor, a que esta unidad sea visible. A que esta unidad y este amor, Señor Dios, sea parte de nuestro lenguaje, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros actos. En tu nombre, Señor Dios, te bendecimos a ti. Te glorificamos a ti, Jesús. Sabiendo, Señor Dios, que somos uno y que vamos avanzando hasta tener tu estatura, a tener tu plenitud, Señor, a ser formados como un varón perfecto en ti, Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta revelación. Séllala en el corazón y la mente de tus hijos. Séllala, Señor, en la vida de tus hijos para vivir la unidad que tú quieres. En tu nombre, Señor, los bendecimos. Gracias, Jesús. Amén.